Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, informo a ustedes que el registro de asistencia del día de hoy se encuentran 74 compañeros senadores y senadoras, por lo tanto hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del martes 19 de marzo, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Honorable Asamblea, el Senado de la República expresa sus más sentidas condolencias al pueblo de Tlaxcala, al gobierno del Estado, a las autoridades de la comunidad de Jesús Tepactepec, municipio de Nativitas, y a los familiares de las personas que perdieron la vida con motivo de la terrible explosión de material pirotécnico ocurrido el pasado 15 de marzo. Asimismo, manifiesta su solidaridad hacia los pobladores del Estado que resultaron heridos y de aquellos que aún están siendo atendidos en los hospitales del Estado de Puebla, Tlaxcala y del Distrito Federal. A los gobiernos de estos estados, los senadores de la República, manifestamos nuestro profundo agradecimiento por la oportunidad de su intervención y por la atención que se encuentran brindando a los afectados. La Cámara de Senadores hace votos porque los habitantes de esta entidad federativa superen en corto plazo la tragedia que provocó la pérdida de vidas, así como una gran cantidad de heridos, y exhorta a las autoridades competentes estatales y federales para que brinden a todos los lesionados la atención humana y profesional que se requiere hasta su recuperación. Pido a las señoras y señores senadores, guardemos un minuto de silencio en honor a quienes perdieron la vida en este lamentable acontecimiento. Se les solicita respetuosamente ponerse de pie. Favor de tomar asiento, muchas gracias. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18, inciso A, de la Ley sobre el escudo, de la bandera y el himno nacionales, devuelto con modificaciones para los efectos de la fracción inciso E del artículo 72 constitucional.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente También asunto. de la Cámara de Diputados se recibió el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, devuelto con modificaciones para los efectos de la fracción inciso E del artículo 72 constitucional. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos Segunda. Pasamos al siguiente asunto. Así también la Cámara de Diputados remitió un proyecto de decreto por el que se declara el 2014 como el año del bicentenario de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. Igualmente, de la colegisladora se recibió un proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 11ª del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos Primera. Pasamos al siguiente asunto. La Cámara de Diputados remitió también un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6º, fracción primera, de la Ley General de Bienes Nacionales y se adiciona un segundo párrafo al artículo 162 de la Ley Agraria. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, la colegisladora remitió los siguientes proyectos de decreto. 1. Que reforma la fracción 12ª del artículo 6º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 1. Que reforma el primer párrafo del artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Túrnense ambos asuntos a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. Me permito aclarar también que en el turno anterior, en lo que se refiere al proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6º, fracción primera de la Ley General de Bienes Nacionales y se adiciona un segundo párrafo del artículo 162 de la Ley Agraria, también, además de turnarse a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segundo, que se turne a la Comisión de la Reforma Agraria. Pasamos al siguiente asunto, secretario. También de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte y de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos Primera. Pasamos al siguiente asunto. Igualmente, la colegisladora remitió un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Población, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, de la Ley General del Turismo y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Túrnense a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, de Estudios Legislativos Segunda y a la Comisión de Igualdad de Género. También de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto por el que se derogan los artículos 139 a 145 del Código Civil Federal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, la Cámara de Diputados remitió los expedientes de los siguientes asuntos para los efectos de la fracción inciso D del artículo 72 constitucional. Del proyecto de decreto por el que se adicionaba una fracción 11ª al artículo 13 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y del proyecto de decreto que reformaba y adicionaba los artículos 4, 5 y 9 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Túrnense los dos expedientes a las Comisiones Unidas
de atención a grupos vulnerables, de estudios legislativos primera y de estudios legislativos segunda. Igualmente, se recibió el expediente del proyecto de decreto que adicionaba un cuarto párrafo al artículo 9 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para los efectos de la fracción inciso D del artículo 72 constitucional. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos Primera. De la Cámara de Diputados se recibieron también oficios por los que expresa su conformidad con los acuerdos de la Cámara de Senadores de desechar los siguientes asuntos: el proyecto de decreto por el que se adicionaba el artículo 65 bis a la Ley de Instituciones de Crédito, resuelto por el Senado el 20 de abril de 2010, y el proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 28 y se adicionaba un párrafo al artículo 29 de la Ley de Asistencia Social, resuelto por el Senado el 24 de abril de 2012. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Los asuntos referidos ya fueron declarados concluidos por el Senado. En el apartado de iniciativa se concede el uso de la tribuna al senador Roberto Armando Albores Gleason, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se expide la ley que crea la Agencia de Desarrollo para el Crecimiento Económico, la generación de empleos y la creación de empresas de alto valor agregado en las entidades federativas con bajos ingresos per cápita y bajo crecimiento. Señor senador. Saludo a las senadoras y senadores con la venia del compañero presidente del Senado. Antes de exponer a las senadoras y a los senadores de la urgente necesidad de crear una agencia para el crecimiento económico e instalación de empresas de valor agregado en las entidades federativas más rezagadas y con más bajo crecimiento económico, quiero agradecer a la mesa directiva por permitirme, junto con este mensaje, usar una presentación visual de tal forma que sea más certero el argumento de esta propuesta. Las senadoras y los senadores, tanto en sus monitores como en las pantallas, tienen esta presentación. Amigas y amigos senadores, ¿qué proponemos diversos legisladores y un servidor? Proponemos una agencia para el crecimiento económico cuyo objetivo sea impulsar proyectos de emprendedurismo de alto valor para fomentar el surgimiento o fortalecimiento de empresas que impulsen actividades no tradicionales, nuevos procesos que generen externalidades positivas y una cultura que fomente la innovación y el ambiente emprendedor, a través de la construcción de trajes a la medida que permitan a estos proyectos solucionar las fallas de mercado o de gobierno más apremiantes para que estos se hagan realidad y así detonemos el crecimiento económico y mejoremos la calidad de vida de la gente. Para la construcción exitosa de los trajes a la medida para cada proyecto de emprendedurismo, la agencia dispone de una serie de instrumentos que distintas dependencias federales, estatales e incluso municipales deben proveer. Los instrumentos más relevantes son programas de capacitación y especialización tecnológica, asesoría para la elaboración de planes de negocio, apoyo para la construcción de infraestructura específica, financiamiento de alto impacto a través de un fondo de capital de riesgo público-privado, garantías a la inversión, apoyos diversos directos a la producción, asesoría por parte de expertos sobre cómo impulsar a los emprendedores. Mediante una ley secundaria se plantea que la agencia le proponga al presidente de México crear zonas económicas especiales, además de impulsar propuestas de reforma a la legislación federal y local. Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, la agencia estará encabezada al más alto nivel por el presidente de la República e integrada por una dirección operativa, los titulares de diversas secretarías de Estado y funcionarios federales, gobernadores y funcionarios estatales, representantes de universidades, organizaciones de expertos en el apoyo a los emprendedores, empresarios y cámaras empresariales. La dirección operativa coordinará las dependencias y establecerá la vinculación con el sector privado y sociedad civil para impulsar cada proyecto de emprendedurismo aprobado.
Además, la agencia cuenta con 2 órganos cuyos integrantes son del sector público, privado y social para la aprobación de los proyectos de emprendedurismo, un comité técnico y un consejo consultivo. La agencia, amigas y amigos senadores, deberá tomar en cuenta 10 principios fundamentales de una política industrial eficaz. Primero, enfocarse a nuevas actividades o nuevos procesos, tener claros criterios de éxito o fracaso de los proyectos, tener claro cláusulas de extinción en sus instrumentos, enfocarse en actividades más que en sectores, apoyar actividades que generan externalidades positivas, que sea autónoma para que tenga poder de decisión, pero que también sea monitoreada con instrumentos de transparencia y con instrumentos de evaluación, que tenga una comunicación permanente con el sector privado, que tenga un proceso de aprendizaje de cuáles son las herramientas que están funcionando y cuáles no, y que sea flexible en la construcción de los trajes a la medida. Amigas y amigos senadores, ¿por qué la urgencia de esta agencia? ¿Por qué estamos proponiendo esto? Porque estas economías desafortunadamente están atrapadas en un equilibrio de baja actividad económica, sin un nuevo enfoque de política industrial y económica diferenciada por región. Están condenadas estas entidades marginadas a seguir en la marginación y en la pobreza. Esta es la realidad, desafortunadamente. Muy bajos ingresos y altísima marginación. Como se observa en la gráfica que está en sus pantallas, son estados con ingresos per cápita sumamente bajos, que están muy bajo del promedio nacional, y que esto también refleja en un porcentaje de la población que está muy arriba y que tiene altos niveles de pobreza. Por ejemplo, del estado donde yo soy, Chiapas, más del 70% de la población está inmerso en pobreza extrema, en pobreza alimentaria. Y también es una realidad, amigas y amigos senadores, que aún la marginación y la pobreza son economías que no han crecido, que están estancadas, como podemos ver en el crecimiento económico de 1994 al 2010, son economías que han crecido mucho menos que el promedio nacional, que están estancadas en el subdesarrollo económico. Por eso, amigas y amigos senadores, México requiere de estrategias económicas eficaces y diferenciadas por región. Hoy contamos con una política nacional única que no está tomando ni atendiendo las limitantes de crecimiento más apremiantes de las regiones pobres. Ello está acrecentando la brecha de desigualdad. Un trato igual a desiguales es un trato desigual. Por más trillada que suene esta frase, es vigente en nuestro país. Proponemos esta agencia porque consideramos que una restricción apremiante del crecimiento económico es la incapacidad de estas entidades para atraer emprendedores, empresarios dispuestos a invertir en actividades no tradicionales. La agencia está diseñada para producir políticas públicas eficaces que le den solución a las fallas de mercado y a las fallas de gobierno más apremiantes. Amigas y amigos senadores, consideramos que se está dando esta incapacidad, bloqueo de la inversión y el espíritu empresarial principalmente por 2 fallas de mercado. La primera, fallas de aprendizaje. Los costos de producción en actividades no tradicionales son inciertos y se revelan solo después de una inversión inicial. Los empresarios que participan en el proceso de descubrimiento incurren en costos privados, pero generan beneficios sociales que pueden superar ampliamente sus beneficios esperados. No es de sorprender que en estas economías los emprendedores no estén dispuestos a subsidiar a sus competidores si su proyecto resulta exitoso. La segunda falla de mercado son las fallas de coordinación, inducidas por las economías de escala, las cuales se basan en la idea de que pasar de un equilibrio ineficiente a uno eficiente requiere de inversiones coordinadas y simultáneas en un número de áreas diferentes, por lo que se requiere del desplazamiento de la inversión privada en subvenciones o guías obligatorias. Dice el economista Dani Rodrik, las sociedades en vías de desarrollo necesitan enraizar la iniciativa privada en un marco de acción pública que fomente la reestructuración, la diversificación y el dinamismo tecnológico
más allá de lo que las fuerzas del mercado podrían generar por sí mismas. Amigas y amigos senadores, vamos por la transformación económica de nuestras entidades marginadas. Nos reitera Rodri, la experiencia de la economía mundial es que no existen recetas únicas, una economía, muchas recetas, por ende, los instrumentadores de política pública tienen margen para empaquetar creativamente estrategias económicas que sean sensibles a las oportunidades y limitaciones locales. Los países exitosos son aquellos que han utilizado estos espacios con inteligencia. El reto de México, amigas y amigos, es el de generar estrategias de crecimiento innovadoras por región. Estamos convencidos que para las entidades de baja actividad económica es necesaria la creación de una agencia que se enfoque en hacer realidad proyectos de emprendedurismo. Lograr esto significa también generar un ambiente de confianza, lo que a su vez motivará a más emprendedores a realizar nuevos proyectos. Requerimos, amigas y amigos, finalizo, de una nueva política industrial para llegar a un punto de inflexión de una baja actividad económica a una alta. Pensamos en esta agencia como un instrumento detonador que cambie la realidad de estas entidades, así como otras agencias lo han logrado en otras latitudes. Amigas y amigos senadores, es el momento de actuar si queremos cambiar la realidad. Termino mostrando una gráfica. Si sigue la tendencia como ha estado en las últimas décadas, estaremos condenando a las entidades federativas más rezagadas a seguir en pobreza, en marginación. Tenemos que detonar el crecimiento económico, tenemos que hacerlo ya para mejorar la calidad de vida de la gente. Muchas gracias por escucharme. Gracias, señor senador. Quiero agradecer Adelante. a los senadores con los que hemos suscrito esta propuesta, al senador Zoé Robledo del estado de Chiapas, a los senadores René Juárez y Sofío Ramírez del estado de Guerrero, al senador Eviel Pérez Magaña y Benjamín Robles de Oaxaca, y Adolfo Romero Lainas, al senador Omar Fayad y David Pinchina de Hidalgo, a la senadora Lorena Cuellar y Marta Palafox de Tlaxcala, al senador de Veracruz José Francisco Yunes y al senador Isaías Montes de Oca. Muchas gracias. Gracias, senador Roberto Albores Gleason. Sí, senador Tello, senadora, para adherirse a la propuesta del senador Roberto Albores, pido a la Secretaría que tome nota de quienes desean sumarse a esta iniciativa. Túrnese la misma a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y Estudios Legislativos. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Octavio Pedrosa Gaitán para presentar a nombre propio del senador Ernesto Cordero Arroyo y con el aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales. En el uso de la palabra, señor senador. Muy buenos días. Buenos días, señor. Con su anuencia, señor presidente, respetables señoras senadoras, señores senadores de la República, la presente iniciativa es presentada a nombre del senador Ernesto Cordero Arroyo, del De la Voz y de todo el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Desde los calpulis prehispánicos en Mesoamérica hasta el municipium de la antigua Roma, o los demos que formaban las polis griegas, el ser humano, atendiendo a su naturaleza gregaria, encontró formas de asociación y organización que dieron respuesta a sus necesidades esenciales, tales como seguridad, abasto, protección, así como incipientes esquemas de orden social. Es por tanto en este primigenio ente colectivo, hoy llamado municipio, donde el hombre deposita su intención fundamental de vivir en comunidad, de ser parte de una organización social. En la Nueva España el municipio funcionó como célula inicial y piedra angular de la estructura territorial que, de acuerdo a la tradición hispana, era responsable de la seguridad, la administración,
y la impartición de justicia. Desde finales del siglo XIX, los gobiernos de los estados comenzaron a limitar las atribuciones de los municipios hasta el punto de circunscribirlos a simples entes administrativos y ya no jurisdiccionales. Esta tendencia se plasmó en la Constitución del 17, al disponer que los ayuntamientos administraran y no gobernaran al municipio. Con la reforma constitucional de 1999, la institución municipal se transformó de un mero ente político administrativo para la división básica del territorio en un orden de gobierno con libertad y atribuciones expresamente conferidas en el artículo 115 de nuestra Carta Magna. A lo largo de muchos años, y pese a múltiples esfuerzos por dotar al municipio de libertad para gobernarse y de disfrutar de la soberanía que le es originaria, no se le ha reconocido al municipio como espacio depositario de soberanía, siendo que es el orden de gobierno más próximo a los ciudadanos y por ende en el primer espacio que le provee de identidad para la expresión de su cultura, de sus intereses y sus necesidades. Esto, a pesar de que el ayuntamiento es un orden de gobierno electo en virtud de la voluntad soberana del pueblo mexicano, pública y manifiesta a través del sufragio, es decir, el poder municipal no es otra cosa que el resultado de la soberanía en obra. Los constituyentes de 1857 y del 17 evidentemente no consideraron al municipio como orden de gobierno, por lo cual naturalmente no le confirieron soberanía. Sin embargo, la reforma constitucional del 99 configura al municipio como el tercer orden de gobierno en la definición de la República Mexicana, pero no su condición soberana como tal, derivada de la voluntad del pueblo, sino que lo depositó de manera implícita en el legislativo estatal, por medio de sus facultades de imponer tributos y expedir las leyes municipales que servirían de base para la potestad reglamentaria de los municipios. Por otro lado, tal como lo reconoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el municipio cuenta con un régimen jurídico propio, basado principalmente en una esfera de competencias exclusivas y la posibilidad de interponer la controversia constitucional para defender sus potestades ante la intromisión de cualquier otro poder u orden de gobierno. En tal virtud, proponemos que desde la Constitución se reconozca el inalienable derecho de los pueblos erigidos en municipios como depositarios de la calidad soberana que le debe ser inherente para ejercerla por medio de las autoridades que ellos constituyeron a través de sus ayuntamientos electos democráticamente. Es decir, que la soberanía se ejerza por medio de las autoridades federales, estatales y municipales. Como parte de esta reforma integral, se propone hacer al municipio no solo un orden de gobierno, sino también un ente integrante de la Unión, resultante de la vocación democrática y representativa que emana de la auténtica soberanía del pueblo y por ende con idéntica calidad en cuanto a su titularidad como depositario de poder público, aquella que ostentan los estados y la federación. El Estado mexicano necesita reconocer una realidad que sus comunidades y los ciudadanos ya reclaman,
el municipio como ente público dotado de soberanía popular e integrante de la nación. El reconocimiento del municipio como integrante de la Federación tendría como consecuencia inmediata dentro del sistema competencial mexicano el deber de garantizar la participación de los municipios en los sistemas nacionales de coordinación de facultades concurrentes. Por lo anterior, me permito proponer a esta soberanía, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del propio, el siguiente proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 40, 41, párrafo primero, y 43, así como la denominación del título quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el reconocimiento del municipio como ente integrante de la nación e institución depositaria de soberanía. Dijo don Manuel Gómez Morín: la patria se construye desde los municipios. Por economía parlamentaria solicito, señor presidente, se inscriba íntegro la presente iniciativa en el diario de los debates. Convoco a todos los senadores, a todos los grupos parlamentarios con auténtica visión municipalista, que el día de hoy comience la mayoría de edad para los municipios en nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Octavio Pedrosa, gracias por la presentación de su iniciativa, y desde luego que pido a la Secretaría que se integre al diario de los debates el documento que se ha presentado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, primera. Sí. Sonido, por favor. Sí, el senador Teófilo Torres Corzo. Gracias, presidente. Para preguntarle al senador si acepta que me sume a su propuesta. Senador Octavio Peraza, con gusto, pido a la Secretaría que tome nota de ello. Gracias, señor senador. Meli Romero y los senadores que deseen hacerlo, pido a la Secretaría que tome nota de ello. Ya se turna. Reitero el turno, se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, primera. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo para presentar, con el aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones quinta y sexta del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En el uso de la palabra, señor senador. Muchas gracias. Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, el suscrito en nombre propio y con el aval del Grupo Parlamentario del PRD ante esta soberanía, el 28 de octubre del 2008, el Congreso de la Unión aprobó una reforma energética. Pretendió, entre otras cuestiones, hacer de la política energética una política de Estado, con una participación conjunta de los poderes de la Unión, particularmente en su definición, así como el cumplimiento de metas y evaluación de resultados. Este nuevo marco normativo fortaleció a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, instancias responsables de definir la política energética. Se creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos para regular y supervisar la explotación y extracción de carburos de hidrógeno. Ordenó la integración del Consejo Nacional de Energía y otorgó
a Petróleos Mexicanos cierta autonomía en sus formas de organización, procesos de toma de decisión y manejo presupuestal. En esta ruta se incluyó al Senado de la República para la aprobación y revisión anual de lo que se denominó Estrategia Nacional de Energía. No obstante, el propósito buscado por los legisladores a la vuelta de los años no se ha cumplido. Nuestro país ha padecido durante muchos años de una vocación por parte de las autoridades de buscar la forma de encontrar el hueco legal que permita no cumplir con el texto legal ni con el espíritu de lo que señalan nuestras normas. Tristemente, quienes deberían encabezar la defensa de la legalidad hoy se apoyan en estas argucias para obviar trámites y buscar la omisión de la norma jurídica, vulnerando la legalidad. En el anterior sexenio, en 2 ocasiones se remitió lo que se llamó la Estrategia Nacional de Energía, a la cual el Senado de la República realizó las observaciones correspondientes. Se solicitaron cambios a la misma y, sin embargo, las solicitudes de esta Cámara fueron ignoradas. Incluso en los últimos 2 años se tomó la decisión de no permitir la mencionada Estrategia Nacional. En esta ocasión, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, remite a esta soberanía un documento meramente monográfico, sin metas programáticas, que carece de objetivos puntuales, de metas a corto, mediano y largo plazo y de mecanismos precisos de evaluación de resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, sin contemplar en su totalidad las cuestiones operativas que debiera de tener una verdadera estrategia nacional. Tal parece que se buscó cumplir con una formalidad legal al remitir dentro del plazo establecido dicho documento, pero su contenido no corresponde al sentido que tiene que formular una estrategia nacional de energía y remitirla para su aprobación al Senado de la República. No tiene valor republicano mandar al Poder Legislativo documentos imprecisos que no permiten acompañar la construcción de verdaderas políticas de Estado. Para estar en posibilidad de subsanar esta situación anómala y evitar que se considere como mera oficialía de partes a esta Cámara de Senadores, es que me permito presentar la presente iniciativa con proyecto de decreto con el que se reforman las fracciones 5ª y 6ª del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de evitar interpretaciones contrarias al sentido del peso y contrapeso que debe corresponder al ejercicio de la función pública. Esta iniciativa obliga a la Secretaría de Energía a establecer objetivos programáticos claros y concretos, metas a corto, mediano y largo plazo, medición de resultados y evaluación de las políticas implementadas en materia energética. Asimismo, faculta al Consejo Nacional de Energía para proponer criterios y elementos de aplicación y evaluación de la política energética y establece alineamientos claros, concretos y precisos sobre la presentación de la Estrategia Nacional de Energía, tales como su presentación al comienzo de una administración, plazos de revisión y reformulación en caso de que el Senado no la apruebe, evaluación de la misma año con año mediante informes semestrales por parte de la Secretaría de Energía con el fin de evaluar la política y, en caso de ser necesario, reformularla, y sobre todo el establecimiento de objetivos claros y concretos, metas e indicadores para la evaluación de logros, objetivos y desempeño, tanto cualitativos como cuantitativos, dentro de la estrategia nacional. Con ello evitaremos que una estrategia carente de fondo, sustancia y los mínimos requisitos para considerarse estrategia y que se apruebe fast track para cumplir en forma o mediante votaciones mecánicas, pero incumpliendo el fondo de lo que se plantea cuando se habla de una estrategia nacional de energía, como sucedió en la sesión del pasado 14 de marzo del año actual. Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto mediante un artículo único por el que se reforman las fracciones 5ª y 6ª del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue. Artículo 33. A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Fracción 5ª. Llevar a cabo la planeación energética estableciendo objetivos programáticos claros y concretos, metas a corto, mediano y largo plazo, medición de resultados y evaluación de las políticas implementadas,
además de fijar las directrices económicas y sociales para el sector energético paraestatal. Fracción sexta, integrar el Consejo Nacional de Energía y expedir sus reglas de funcionamiento para realizar tareas de planeación energética. El Consejo tendrá las siguientes tareas. Inciso A, proponer a la Secretaría de Energía criterios y elementos de aplicación y evaluación de la política energética. E inciso B, apoyar a la Secretaría de Energía en el diseño de la planeación energética a mediano y largo plazo. El Ejecutivo Federal enviará al Congreso a más tardar en el mes de febrero del año siguiente, al inicio de su gestión, para su ratificación en su caso, modificación en un plazo máximo de 30 días hábiles, la Estrategia Nacional de Energía del sexenio, elaborada con la participación del Consejo Nacional de Energía. En caso de que dicha estrategia no sea aprobada por el Senado de la República, el Ejecutivo Federal reformulará una nueva estrategia y será remitida nuevamente en un plazo no mayor de 30 días hábiles al Congreso. Una vez aprobada la Estrategia Nacional de Energía, será evaluada anualmente por el Senado de la República, al que se le deberán enviar informes semestrales precisos sobre el avance de los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo por parte del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Energía en los meses de junio y diciembre. Derivado de dicho análisis, el Senado de la República propondrá las modificaciones que se estimen pertinentes. Las modificaciones de la estrategia propuestas por el Senado presentarán en el mes de febrero ya integradas por parte del Ejecutivo Federal. La Estrategia Nacional de Energía deberá contar con objetivos claros y concretos, metas a corto, mediano y largo plazo, así como con indicadores para la evaluación de logros, objetivos y desempeño, tanto cualitativos como cuantitativos. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, se derogan las disposiciones contempladas en la legislación sectorial que contravengan el presente decreto, dado en el Senado de la República 19 de marzo del año 2013. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Fidel de Médicis Hidalgo. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, primera. Se recibió del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, un proyecto de decreto por el que adiciona el artículo 31 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se turnará a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, primera. Compañeras y compañeros senadores, en reunión de la mesa directiva del día de hoy, se acordó incluir en la agenda de esta sesión una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse al aniversario, al 75 aniversario de la expropiación petrolera. Para ello se le concede en primer término el uso de la palabra al senador licenciado don Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En el uso de la palabra, señor senador. Con su permiso, señor presidente. Adelante. Conmemoramos hoy, aquí en el Senado, los 75 años de la expropiación petrolera. Yo quisiera hacer estos comentarios iniciales. La soberanía nacional no es una palabra sin contenido. Es un concepto profundo que implica que nosotros mismos, los mexicanos, debemos definir nuestro presente y nuestro futuro. Y no sean otros países, por poderosos que sean, quienes lo hagan por nosotros. Usar nuestros recursos materiales y humanos para nuestro desarrollo y nuestra autonomía es un caso claro de soberanía nacional. La Constitución de 1917 fue un acto revolucionario de soberanía nacional.
destaco una parte. El artículo 27 constitucional da una transformación constitucional al concepto de propiedad. Establece que el subsuelo es propiedad de la nación y que únicamente ella puede disponer de su utilización. Esa definición de propiedad en el Constituyente de 1917 generó una verdadera revolución en materia energética, porque la energía, el petróleo, era explotado en nuestro país, ni más ni menos por los poderes imperiales de entonces, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, y operaban a partir de ser propietarios de grandes extensiones de zonas boscosas, de selvas, o incluso a partir de contratos de arrendamiento, generalmente leoninos, para apoderarse de enormes extensiones de territorio en donde había petróleo. Esta decisión del artículo 27 constitucional estableció un principio diferente y fue un acto de soberanía. Las empresas petroleras, obviamente, que disfrutaban de la explotación del petróleo por tener un derecho al subsuelo, lo perdieron. Entonces desde entonces, se inicia una guerra brutal, económica, política, amenazas en relación con esa simple reforma de definición de la propiedad. Y esa guerra, en contra del principio de que solo la nación es propietaria del subsuelo, sigue hasta hoy, siempre, y hasta hoy todavía ahí está en la Constitución este principio. La expropiación petrolera fue otro acto dignísimo de soberanía nacional. El general Lázaro Cárdenas tomó la decisión de expropiar a estas empresas transnacionales que se negaban a acatar las leyes de este país. Un gran acto de soberanía nacional. Este acto de soberanía nacional, ejemplar, fue inmediatamente combatido, otra vez, con la fuerza, las amenazas, las cañoneras en nuestras zonas petroleras. Nuevamente, ahí estaba la lucha en contra de un principio de soberanía nacional. La definición posterior, precisamente iniciada por Lázaro Cárdenas en una reforma constitucional de 1940, que estableció la exclusividad del Estado en la explotación de esa propiedad de la nación, también ha sido brutalmente combatida. Lázaro Cárdenas, en una iniciativa al Constituyente Permanente, explica que una vez que ya la nación mexicana, el Estado, ha recuperado la explotación del petróleo con la expropiación, no tiene sentido, decía Cárdenas en esa memorable exposición de objetivos, de motivos, no tiene sentido que volvamos a permitir que empresas extranjeras se vuelvan a posesionar de la explotación del petróleo, porque la experiencia señala claramente que los intereses de las petroleras corresponden a los intereses de sus países y no de los intereses de México. Y no debemos permitir que vuelvan otra vez a posesionarse de la explotación, porque tendremos conflictos internacionales. Y eso no es conveniente. La declaración posterior, después de toda clase de problemas, la reglamentación del 27, la reglamentación posterior del artículo 40, siempre fue detenida, siempre fue bombardeada, siempre fue bloqueada por los mismos intereses. La guerra contra estos actos de soberanía nacional elementales que festejamos hoy todos con gran alegría,
Sigue la guerra. No, las potencias no han aceptado que México sea primero el propietario de sus reservas y de su petróleo, de su energía, y que al mismo tiempo sea el exclusivo explotador de las mismas. La guerra sigue. Hoy una nueva reforma se gesta, una nueva reforma energética está ya en discusión, aunque no se ha planteado todavía la iniciativa, pero solo un adocenado, un ciego, un desinteresado o un interesado pueden dejar de reconocer que lo que se está planeando por el presidente Peña Nieto es una apertura final a la explotación del petróleo en México. Y eso es de lo que se trata. Lo niega, no es cierto. Nada más que Lozoya, su director de Pemex, lo dice. Lo ha declarado al Financial Times, lo han señalado en diversas publicaciones. Hoy hay que ver la última revista de una de estas revistas empresariales, lo vuelve a decir. Hay que marchar de la mano con las transnacionales aquí en México. Esa idea de que la competencia hay que hacer a Pemex competitivo para que aquí en México, en lo que es una propiedad nacional, vengan las transnacionales a explotar el petróleo. Ese es el sentido de esta nueva reforma. Ha sido toda la historia, desde 17 hasta la fecha, que los mexicanos hemos defendido esos actos de soberanía fundamentales para evitar que se quite la Constitución. Obviamente, nunca se ha reconocido, y podemos hacer una relación de todas las reformas legales violando la Constitución. Pues la reforma a la ley de la industria eléctrica es un ejemplo. Se pone en la exposición de motivos, respetando los principios de la Constitución y los artículos 27 y 28. Esta iniciativa viola esos principios. Hoy, el 40 y tantos, podríamos decir 50% de la energía eléctrica que está en la Constitución reservada, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica reservada al Estado, la mitad ya la generan empresas extranjeras. Y la reforma del 2008, que también negó que se trataba de privatizar nada, le facultó a Pemex para que sin intervención del Congreso ni de nadie, un grupo de consejeros independientes que designó el gobierno, deciden contratar todo con las empresas que quieran. Y con esa aprobación de esa reforma que no fue privatizadora, ustedes pueden recorrer toda la geografía petrolera del país y encontrarán explotando las riquezas de México empresas extranjeras. Pero la necesidad de los Estados Unidos de Norteamérica de continuar recibiendo 1,5 millones de barriles que les hemos estado dando y que ha caído por haberse agotado rápidamente la enorme reserva de Cantarell, establecen en el Senado que ya conocen la reforma energética de Calderón la de Peña Nieto, y que ya hablaron con todos sus adláteres y hay ya una reforma, porque México necesita seguir produciendo la cantidad de petróleo que requieren los Estados Unidos. Y por eso encontramos ahora que Lozoya y la propia estrategia que aprobaron ustedes establece que necesitamos producir 2 millones de barriles diarios más. Señor senador, informo que su tiempo ha concluido. Gracias, presidente, termino.
Nosotros no consumimos ese petróleo, pero los Estados Unidos están exigiendo que sigamos manteniendo 1,5 millones de barriles porque están sus refinerías del Golfo de México sin petróleo y necesitan y dependen de ese petróleo, y nosotros estamos obligados por acuerdos secretos a contribuir a la seguridad energética de los Estados Unidos. Eso es una pérdida de soberanía. Por eso yo digo, no podemos hoy festejar todos en discursos, alegatos, toda clase de festejos. Esta reunión aquí en el Senado, lo vamos a oír en un rato, los discursos, van a ocultar la verdad de lo que nos amenaza. No se festeja un evento violando los elementos, los principios de ese evento. Defendamos la soberanía nacional. La entrada de las petroleras va a significar la pérdida de la soberanía, no solo energética, no solo energética, habrá que abrir los ojos y ver lo que pasa en el mundo. Por favor, señores senadoras y senadores, se pierde la soberanía energética, la soberanía económica, incluso la soberanía militar. Defendamos el petróleo. Al festejar la expropiación, seamos sinceros, no hipócritas. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador don Manuel Bartlett Díaz. A continuación, se le concede el uso de la palabra para hablar sobre este mismo asunto al senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, presidente. El día de ayer se conmemoró el 75 aniversario de la expropiación petrolera. Todas las entidades del país, en una gran cantidad de municipios, organizaciones sociales de muy diversa índole y partidos políticos, al menos aquellos que aún reivindicamos la gran obra de la Revolución Mexicana, nos unimos al sentimiento popular para recordar con alegría la justeza y la visión de Estado que tuvo ese gran presidente de México que fue Lázaro Cárdenas del Río, que con la expropiación petrolera de 1938 regresó a la nación no solo el usufructo de los hidrocarburos, sino, sobre todo, un instrumento de gran valor para que el pueblo de México pudiera tomar en sus manos el ejercicio pleno de su soberanía. Hay que decir con claridad y orgullo que la expropiación petrolera mexicana marcó un parteaguas en el desarrollo de la industria petrolera mundial. Después de la experiencia mexicana, las mayorías de los países petroleros de Medio Oriente y América Latina nacionalizaron sus carburos de hidrógeno y pusieron en pie entidades públicas para que en exclusiva llevaran a cabo su explotación con el fin de aprovechar para sí la extraordinaria renta que surge de ese recurso natural. Petróleos Mexicanos surgió en 1938 con la misión no solo de extraer hidrocarburo, sino de impulsar el desarrollo nacional. Para aquellos que hoy asumen como propio el argumento de que el Estado mexicano no cuenta con los recursos para llevar adelante la industria petrolera, deben recordar que justamente fue ese el argumento que enarbolaron los representantes a sueldo de las empresas expropiadas y que, sin embargo, Pemex pudo mantener la extracción petrolera y poner en pie una sobresaliente infraestructura industrial. Hoy viene al caso, pues estos mismos argumentos los hemos escuchado en esta tribuna y los hemos leído en declaraciones diversas, cuando se refieren a que el shale gas no es un tema que le interese a Pemex o que deba interesarle a Pemex, sino que el shale gas puede dárseles a la iniciativa privada para su explotación, como si no fuesen hidrocarburos. El descubrimiento de Cantarell en los años 70 vendrían a dar un nuevo auge a la industria petrolera mexicana y volvimos a colocarnos entre los principales exportadores de petróleo en el mundo. Prácticamente en una década, Pemex construyó la mayor infraestructura de extracción petrolera en el mar. Para el año 2005, logró extraer 3.7 millones de barriles de hidrocarburos por día y aportar más de un tercio de los ingresos presupuestales del gobierno mexicano. Efectivamente, durante esa segunda etapa,
Los distintos gobiernos mexicanos optaron por exprimir a Pemex de todos los recursos que obtenía de la producción primaria, antes que perseverar en su tarea de recaudar impuestos de las empresas y de los hombres con mayores ingresos del país. Poco a poco, esta política fue poniendo en un segundo lugar la función industrial de Pemex. Fue a mediados de los 90 cuando un mal presidente nuevamente recurrió al trillado argumento de la falta de dinero para intentar desintegrar a Pemex. En 1995 se abrió el transporte y el almacenamiento de gas a la inversión privada. En 1996, bajo una absurda decisión de inventar una separación entre petroquímica básica y secundaria para abrir la segunda, la más lucrativa, a la iniciativa privada. El resultado, después de 18 años, es que no hubo inversión y el país experimenta un grave rezago en estas actividades. Hoy, la industria petroquímica tiene que importar miles de millones de dólares en insumos y productos terminados, como fertilizantes para la agricultura, que ya no se producen en el país y deben ser traídos de fuera. Por otra parte, la red de ductos no ha crecido y hay, el día de hoy, 12 entidades, casi la mitad del país, que no cuenta con esa importante infraestructura para su industrialización. A Pemex se le obliga a pagar por adelantado sus impuestos, que suman el 70% del valor de sus ventas. Bajo esta exigencia, ha ido perdiendo paulatinamente capacidad para cumplir con sus objetivos. Ha dejado de ampliar su capacidad para refinar gasolinas. Casi la mitad de los combustibles son importados y debemos pagar altos precios por ellos. Bajo los argumentos de que Pemex no tiene dinero, el gobierno de Peña Nieto, al igual que lo hiciera Salinas de Gortari y Felipe Calderón, pretenden dividir a Pemex para pasarlo al capital privado. Pretende hacer de Pemex una oficina administradora de contratos para particulares, donde estos realicen la explotación de los nuevos descubrimientos petroleros, llámese shale gas. El PRD sostiene que las experiencias de privatización dentro y fuera del sector hidrocarburos han resultado en graves fracasos y que no han contribuido al desarrollo del país, que el cambio de lo público a lo privado no es garantía de llevar a buen fin el progreso nacional. No es aceptable una nueva visión de la industria petrolera nacional, en particular de la privatización de las actividades de refinación o de la petroquímica básica. Sostenemos que el principal valor de los hidrocarburos está en su transformación industrial, por lo que rechazamos que Pemex se convierta en un organismo orientado solo a la extracción primaria y a la venta de materia prima. La industrialización es lo que permite la generación de empleos bien pagados, la innovación tecnológica y la formación de recursos humanos. Pemex, pese a los obstáculos que le han puesto, sigue siendo una de las 5 principales petroleras del mundo. Su experiencia, equipamiento y capacidad financiera le siguen dando viabilidad como operador exclusivo del Estado mexicano para explotar los grandes recursos con los que cuenta el país. Abrir la explotación de los hidrocarburos al capital privado significará el inicio de un proceso que ya no se detendrá y que terminará por volver a ceder totalmente la riqueza a manos extranjeras, y el Estado mexicano perderá la capacidad para impulsar el desarrollo nacional. ¿Quién será a cargo de aportar los recursos para la educación, la salud y los programas sociales para los más pobres, que son la mayoría de los mexicanos? El PRD propone que Pemex se transforme en una empresa pública moderna y autofinanciable, con un mandato preciso de los resultados que debe entregar al país en materia de abasto, suministro y calidad de energéticos e insumos, bajo un sistema estricto de evaluación de resultados, pero con la autonomía necesaria para reorganizar sus actividades de gestión de recursos presupuestales y humanos, sin intervención de la Secretaría de Hacienda, que busque internacionalizarse y establecer los acuerdos necesarios para su progreso tecnológico y beneficio económico, que finalmente será el de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, senador Luis Sánchez Jiménez. A continuación, para hablar sobre el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la senadora Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con su permiso, señor presidente, saludo a los alumnos de Derecho Parlamentario del TEC de Monterrey, de la Ciudad de México. Bienvenidos sean todos ustedes al Senado de la República. Senadores y senadoras de la República, el 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas del Río, michoacano ejemplar, pronunció las siguientes palabras: pido a la nación entera un respaldo moral y material suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. Para los mexicanos esas palabras todavía tienen un profundo sentido de liderazgo, patriotismo y visión de Estado. Por otra parte, el entonces presidente de Estados Unidos mexicanos lo dejó muy claro. Sin duda este episodio transformó la vida política nacional. Para muchos, la acción de expropiación, que el día de ayer conmemoró su 75 aniversario, implicó fortalecer el débil Estado de Derecho que nuestro país tenía en ese momento. Recordemos que la expropiación de la industria del petróleo fue una respuesta a la negativa de las empresas extranjeras de acatar un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de los trabajadores del ramo relativo al contrato colectivo de trabajo. En Acción Nacional reconocemos el significado histórico de la reivindicación nacional de los hechos del 18 de marzo de 1938. Reconocemos el anhelo de progreso, de desarrollo y de búsqueda de mejores condiciones de vida para todos los mexicanos que tuvo como objeto la expropiación. Acción Nacional también hace un llamado para reconocer que hoy es necesario modernizar profundamente las empresas públicas del sector energético. Afirmamos que hoy todavía no se ha cumplido la promesa de progreso que se hizo a los mexicanos hace 75 años. Retomando las palabras del general Cárdenas, como hace 75 años, es momento de realizar acciones que son trascendentes e indispensables. En primer lugar, es trascendente e indispensable una nueva expropiación de Pemex a favor de todos los mexicanos. Así como algunos hablan de una reforma energética de segunda generación, quizás tenga sentido hablar de una expropiación de segunda generación. Me explico. Actualmente Pemex es rehén de grupos ajenos al interés público. Esta segunda expropiación de Pemex debe liberar a la empresa del tráfico de influencias, de la corrupción que únicamente hace que algunos obtengan beneficios privados de los bienes públicos de la nación. Señores, no por ser propiedad de la nación, Pemex beneficia verdaderamente a todos los mexicanos. Es momento de que en Pemex gobierne la transparencia y la rendición de cuentas, que sea ley y la no excepción las buenas prácticas corporativas, la eficiencia y la productividad. Todo lo anterior en un entorno de transparencia, democracia sindical y respeto a los derechos de los trabajadores. En segundo lugar, es trascendente e indispensable convertir a Pemex en una empresa competitiva, al tiempo que sea respetuosa al medio ambiente. ¿De qué hablamos cuando decimos que queremos un Pemex competitivo? Nos referimos a que Pemex debe mejorar su gobierno corporativo, estar sujeto a un régimen fiscal más flexible y ser más eficiente, así como tener una infraestructura de clase mundial. Pero lo fundamental es aumentar la competencia en el sector. Al hablar de competencia no nos referimos a perder la propiedad del Estado sobre nuestros recursos naturales. Afirmamos que es necesario pensar en nuevos mecanismos para aumentar la eficiencia del sector y para atraer inversión privada. Solo de esta manera consideramos que se aumentará la renta petrolera y la seguridad energética para todos los mexicanos. ¿Qué significa que Pemex sea una empresa respetuosa del medio ambiente? De ninguna manera estamos hablando de no aprovechar en forma estratégica los recursos fósiles. A lo que nos referimos es que incorporaremos al debate de manera seria e integrar el tema de sustentabilidad ambiental
y del impulso de las energías renovables como instrumento de desarrollo económico y social del país. Urge migrar del abastecimiento de energéticos finitos hacia aquellos que de forma natural y con responsabilidad podamos aprovechar del ambiente. Es insostenible que nuestra matriz energética dependa en forma casi absoluta de los combustibles fósiles. Hoy es irresponsable ignorar el efecto de la actividad del sector energético sobre el cambio climático y el medio ambiente. El cambio climático es una realidad y como tal deben proponerse medidas efectivas. Pemex no puede estar al margen de la responsabilidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero. En cuanto a las energías renovables, es indispensable mejorar la competitividad de otras fuentes energéticas más amigables al medio ambiente, en particular en las que se refiere a la electricidad y transporte. México está en una posición inmejorable para convertirse en una potencia regional en materia de energías renovables. Compañeras y compañeros senadores, coincidimos en que no se debe privatizar Pemex, pero sí debemos legislar para impulsar la competencia y abrir espacios a la inversión privada para fortalecer ciertas áreas de la empresa y del sector. Esta inversión debe hacerse bajo los instrumentos legales que el Partido Acción Nacional creó y fortaleció durante los 2 sexenios, que son seguridad energética, rendición de cuentas, transparencia, competitividad y sustentabilidad. Recuperemos Pemex verdaderamente para los mexicanos. Hagamos de la energía el fundamento de la competitividad de nuestra economía y de nuestra calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Garza. En uso de la tribuna, el señor senador José Ascensión Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, ningún priista está dispuesto a votar reformas para que Pemex deje de pertenecer a los mexicanos. Si Juárez cristalizó el proyecto liberal y republicano para la nación mexicana en 1867, Lázaro Cárdenas forjó con una política pública hace 75 años la economía política de este país e incluso la manera en la que se concebía la soberanía. Hoy estamos aquí para refrendar nuestra vocación republicana y renovadora y confirmar que el espíritu de 38 encuentra un paralelismo con nuestro tiempo. En ambos casos, era prioritario potenciar el patrimonio petrolero en palanca de desarrollo. Hoy, como hace 3/4 de siglo, el reto es modernizar el marco jurídico y el paradigma de los recursos energéticos. Modernizar el marco normativo para que Pemex, la empresa que nos enorgullece y representa una tercera parte de los ingresos públicos, esté en condiciones de abastecer la demanda en el corto, mediano y largo plazo y pueda crear valor en su cadena de producción. Pemex no puede tener objetivos del siglo XXI con infraestructura, estructura administrativa y marco fiscal del siglo XX. Cambiar, compañeros senadores, cambiar el paradigma político en el que los hidrocarburos son medida para cuantificar soberanía mientras se mantengan en el subsuelo. Nada más alejado del espíritu de la expropiación que conmemoramos que pretender que el statu quo sea el futuro de la industria petrolera. No, compañeros, el statu quo, el pensamiento inercial, la zona que alberga el anacronismo discursivo son la amenaza más clara para el sector energético. Que el petróleo fuese propiedad de la nación y la explotación de los veneros que nos escrituró el diablo, según López Velarde, enriquecieran a México,
representan causa y consecuencia de la decisión del presidente Cárdenas. Que el petróleo sea propiedad de la nación y sus veneros sigan contribuyendo a edificar el futuro de esa patria nuestra son compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, una convicción en la que los priistas lo acompañamos y que ha generado el consenso materializado en el Pacto por México. Don Daniel Cosío Villegas, enorme efigie entre los historiadores, sentenció que el derecho a disentir no debe de privarnos del privilegio de coincidir. Así leo el presente político de México, una realidad donde el gobierno de la República adopta una agenda proactiva y reconoce que México no puede seguir detenido, y una posición madura que, sin menoscabo de diferencias ideológicas, ha hecho del diálogo una herramienta digna y constructiva. El crisol de posicionamientos y de largo recuento de diferencias políticas no ha sido dique para discutir de cara a la nación los temas impostergables. En esa ruta, la reforma energética que necesita México será la que permita el consenso, pero privilegie los requerimientos técnicos de la industria petrolera. La mejor de las reformas será aquella que nos conceda el privilegio de coincidir, cierto, pero sin detrimento de los alcances de las modificaciones al marco normativo del sector. La reforma energética, compañeros senadores, debe ser fruto del acuerdo, pero jamás debe dejar de ser instrumento para modernizar a Pemex, garantizar la soberanía y enfrentar el desafío de la soberanía energética. Por el bien de este suelo compartido de la nación entera, debemos repensar el debate sobre la reforma energética, entender de una vez que somos más los que queremos la modernización del sector energético que los que apuestan por el atraso de una actividad fundamental y estratégica para el desarrollo del país y de todos los mexicanos. Lo digo con toda claridad, la defensa del petróleo, la verdadera defensa del petróleo, se libra modernizando a Pemex, se gana con ideas y contenidos, con planes de largo plazo, con mayor inversión, pensando en todo momento en la grandeza de México. Es cierto, en el grupo parlamentario del PRI queremos más refinerías, mejores tarifas para los hogares, mayor inversión en la exploración y abatir la corrupción, pero no se logra con marchas y plantones que solo dividen a los mexicanos y ponen en entredicho la viabilidad de la seguridad energética. El sector energético y la industria paraestatal tienen frente a sí retos que solo se cumplen con una revolución incluyente, informada, participativa, propositiva y transparente que acabe con el usufructo de quien hace de los mitos un estilo de vida. Conmemoramos hoy la decisión de Estado que garantizó que la renta petrolera fuera catalizador del desarrollo nacional. Lo hacemos con un desafío semejante y con el mismo espíritu transformador. Queremos una reforma energética que fortalezca la capacidad de gestión de Pemex, que dote de un marco fiscal más flexible, que apueste a la innovación y al desarrollo tecnológico y esté a la altura de la transición energética. Queremos una reforma que privilegie la seguridad energética del país, que impulse fuentes renovables de energía de forma estratégica y que vincule los recursos excedentes a rubros que inciden positivamente en la economía en el largo plazo, como educación, infraestructura e investigación científica. La 62 legislatura tiene el reto histórico de construir una reforma que incentive la inversión pública y privada en un marco de seguridad jurídica, mantenga la rectoría del Estado sobre la propiedad de los recursos y garantice la viabilidad financiera y operativa de la industria petrolera nacional. De forma paralela, potenciar la inversión en energías renovables, promover la eficiencia energética y capital humano.
La mejor reforma es la posible, la que parte del cruce entre las necesidades del sector y las posibilidades del consenso. Debatir con argumentos y no con dogmas es el requisito indispensable para construir una reforma verdaderamente útil. Romper el statu quo que se justifica por la declinación de las reservas petrolíferas, la creciente importación de combustibles y la incapacidad sistémica de aprovechar al máximo la riqueza energética de este país. A 75 años de la expropiación petrolera, los senadores del PRI impulsaremos la modernización de la paraestatal, sin renunciar al nacionalismo que lo caracteriza desde 1938. El mejor homenaje que generacionalmente podríamos rendir a la decisión de Lázaro Cárdenas es garantizar para los mexicanos del siglo XXI lo que él pudo para los que crecimos en el siglo XX. El momento es ahora, compañeros senadores. Pongámonos de una vez por todas a la altura de la historia. Pongámonos de acuerdo en las necesidades imperativas de esta gran nación. Gracias por su atención. Muchas gracias al senador Orihuela. En otro apartado del orden del día tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara 2013 año de Belisario Domínguez, de la Libertad y de la República, conmemorativo de las muertes del presidente don Francisco I. Madero, el vicepresidente José María Pino Suárez, los diputados Serapio Rendón, Gustavo Amadero, Adolfo C. Gurrión, así como del senador Belisario Domínguez Palencia, quienes ofrendaron su vida por el ideal de una república libre, justa, social, democrática y constitucional. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del reglamento, queda de primera lectura. Tenemos la segunda lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos segunda, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. Sí se omite la lectura, señor presidente. Muchas gracias. ¿Está a discusión? En virtud de que no hay oradores registrados ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación.
Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación. Continúa abierto el sistema de votación. Pregunto si falta algún ciudadano, senador o senadora de emitir su voto. La senadora Maki. Sí, adelante, senadora Maki. En favor, sí. Pregunto nuevamente si falta algún ciudadano o ciudadana por emitir su voto. Está abierto el sistema, señores senadores. Senadora Cuellar, ¿falta de emitir su voto? Sí, senador, sí, adelante. Pregunto, ¿ya no falta nadie por emitir su voto? Eviel Pérez. Y la senadora Maki ya en favor votó. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 90 votos en pro, ningún voto en contra. Muchas gracias. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional. Continuamos. Senador Torres Corzo. Se registra. Senadora, se registra su votación, Muchas gracias. Continuamos con la discusión de 2 dictámenes de la Comisión de Agricultura y Ganadería que contienen puntos de acuerdo. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría de lectura únicamente la parte resolutiva de cada uno de ellos. Primero, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de los programas Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural y el Programa de Prevención y Manejo de Riesgos, a proporcionar asistencia técnica, capacitación, orientación productiva y fitosanitaria a los productores de coco en el estado de Guerrero. Asimismo, a canalizar apoyos para la reactivación de sus plantaciones a través del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura y el Proyecto Estratégico Trópico Húmedo. Segundo, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Nacional Financiera y al Gobierno del Estado de Guerrero, a crear un fondo donde participen empresarios y grupos financieros con el objetivo de canalizar inversiones para plantaciones de coco e infraestructura agroindustrial para el procesamiento de los diferentes productos de ese fruto, que permita ampliar el desarrollo al mercado nacional e internacional. Tercero, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a incluir un mayor número de productores de coco en el estado de Guerrero al programa de apoyos directos al campo. Cuarto,
El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México para que a través de Financiera Rural y los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura se canalicen apoyos crediticios acordes a las necesidades de los productores de coco en el estado de Guerrero, con el fin de incentivar tanto el mercado de exportación como el interno. Quinto, el Senado de la República exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes a participar con recursos del Programa de Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras, Alimentadoras y Caminos Rurales y del Programa de Empleo Temporal para apoyar la construcción de puentes y caminos rurales para transportar los insumos y las cosechas de los municipios productores de coco pertenecientes a las regiones Costa Chica y Costa Grande en el estado de Guerrero. Sexto, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a efecto de que se elabore el plan estratégico que incluya la situación económica del cultivo con diferentes indicadores. Doy lectura a los resolutivos del segundo dictamen, presidente. Primero, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a proporcionar mayor asistencia técnica y orientación productiva a los productores de mango en el estado de Guerrero a través del Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural y de Proyecto Estratégico Trópico Húmedo, así como a la implementación de un programa integral que permita esquemas de compra de insumos para disminuir los altos costos de los agroquímicos, mejorar las medidas fitosanitarias y, por consiguiente, la comercialización de este producto tan importante para la economía de las zonas rurales en esta entidad federativa. Segundo, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a través del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en coordinación con las autoridades fitosanitarias en el estado de Guerrero, implementen en sus programas de trabajo 2013 campañas fitosanitarias para erradicar la enfermedad de malformación floral, comúnmente conocido como escoba de la bruja, que afecta a la producción de mango en las regiones de Costa Chica, Costa Grande y Tierra Caliente del estado de Guerrero. Tercero, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de Financiera Rural se canalicen mayores apoyos crediticios para que los productores de mango en el estado de Guerrero puedan potenciar sus actividades productivas y de comercialización. Cuarto, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a efecto de que se elabore el plan estratégico que incluya la situación económica del cultivo con diferentes indicadores. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, doctor López Brito, para solicitar, tomamos nota. Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión. Consulto si alguno de los dictámenes se reserva para discusión en tribuna. Doctor López Brito, el segundo. Adelante, senador López Brito. Con su permiso, señor presidente, y con un saludo para todos las compañeras y compañeros senadores, vengo a apoyar el segundo dictamen en el tema de proporcionar mayor asistencia técnica y orientación productiva a los productores de mango en el estado de Guerrero, pero bajo las siguientes consideraciones y reflexiones. Conforme al Atlas Agropecuario y Pesquero del 2012, la producción de mango en el país representa el 9% del volumen nacional de frutas y el 4% a nivel mundial, ocupando México un honroso sexto lugar en producción de mango. En el periodo 2000-2011 la producción promedio de mango fue de 1.5 millones de toneladas,
y en el año 2011 el fruto se cultivó en 184,000 hectáreas. Una sexta parte fue de temporal y el resto de riego. Asimismo, los estados de Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Nayarit fueron los de más alta producción, generando la sexta parte del valor de la producción en este año. El mango se cultiva en 21 estados, en un área de más de 184,000 hectáreas, 3 veces superior a la que ocupa en extensión la República de Singapur, y el 40% corresponde a la modalidad de riego y el restante, como les comentaba, a la de temporal. Las variedades más importantes en México son el Ataulfo, el Manila, el Tommy, Anquis, el Jaden, el Ken, esto sobre todo de exportación y que conjuntamente aportan 81.2% de la producción nacional. De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, los principales productores de mango a nivel mundial son la India, China, Tailandia, Pakistán, México, Indonesia. Como les comentaba, México ocupa un honroso sexto lugar. El valor de la producción del fruto mexicano alcanzó en el 2011 4,018 millones de pesos, cifra equivalente a la invertida, por ejemplo, para organizar los Juegos Panamericanos en Guadalajara, Jalisco. Y conforme a los datos de este año 2012, los 3 principales estados productores de mango son Guerrero, Nayarit y Sinaloa. En este contexto, y considerando que es una propuesta viable, recomendamos, y que desde luego le recomendamos adherirse a ella, pero desde luego el exhorto debe ser más amplio y extensivo para los 21 estados de la República que producen mango y que con ello contribuyen a un importante ingreso en divisas, puesto que gran parte de este fruto es de exportación para el país. Reitero, pues, el apoyo de parte de las autoridades de Zagarpa en este tema, de apoyo en asistencia técnica y orientación productiva a todos los productores del mango que están representados en los 21 estados que son importantes productores de este fruto. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador López Brito. Agotada la lista de oradores y en virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse los anteriores acuerdos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aprobados los acuerdos, señor presidente. Muchas gracias. Aprobados, comuníquense. Pasamos a la discusión de 3 dictámenes de la Comisión de Derechos Humanos que contienen puntos de acuerdo. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría de lectura únicamente a la parte resolutiva de cada uno de ellos. El Senado de la República exhorta respetuosamente al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, para que remita a esta soberanía un informe sobre el estado que guarda el Memorial para las Víctimas de la Violencia en México, espacio proyectado para atender la doble condición de memorial y de espacio público. Doy lectura al resolutivo del segundo dictamen, único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, para que, en coordinación con las instancias encargadas de Procuración de Justicia, Seguridad Pública y Seguridad Nacional del Poder Ejecutivo Federal, diseñen e instrumenten un programa exhaustivo y preciso de promoción, capacitación y enseñanza en materia de derechos humanos a las y los servidores públicos de sus dependencias, y para que dentro de los 60 días posteriores a la implementación envíen un informe detallado sobre su cumplimiento y acreditación. Doy lectura a resolutivos del tercer dictamen. Primero,
El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, envíe un mensaje laudatorio a la Organización de las Naciones Unidas por emitir la primera resolución contra la mutilación genital femenina. Segundo, el Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a fortalecer el papel de México en el escenario internacional en la lucha contra esta práctica inaceptable. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Está a discusión. Han solicitado hacer uso de la palabra en cuanto al resolutivo del primer dictamen, la senadora Angélica de la Peña y el senador Fidel de Médicis. Senador de Médicis, en uso de tribuna. Perdón, aquí está la senadora Angélica de la Peña. Perdón. Senadora de la Peña. Gracias, señor presidente. Pues muy breve. En sesión de la Comisión de Derechos Humanos, por unanimidad, decidimos dictaminar en positivo este punto de acuerdo y circunscribirlo a que de manera respetuosa, el secretario de Gobernación pueda remitirnos un informe a esta soberanía sobre este monumento memorial para las víctimas de la violencia en México, que como espacio proyectado para atender la doble condición de memorial y de espacio público. Lo que pedimos a todos ustedes es que pueda ser aprobado afirmativamente, de tal forma que podamos tener esta información de manera precisa para que el Senado de la República tenga conocimiento de lo que está planteando sobre esta situación, que como ustedes saben ha sido un problema grave en nuestro país, y diversas organizaciones no gubernamentales nos han planteado que pueda existir un monumento con estas características. Entonces, para tener mayor información, es necesario que el responsable del Poder Ejecutivo, encargado del Ministerio del Interior, nos pueda dar toda la información que el Senado de la República requiere sobre este monumento. Es cuanto. Rápidamente informo sobre los otros dos. Creo que es importante, presidente, si me permite, que los otros dos puntos de acuerdo también sean aprobados de manera afirmativa, puesto que en el caso de la mutilación genital es una solicitud que se hace desde la Organización de Naciones Unidas, aunque si bien no es un problema que tenemos en nuestro país, sí tenemos que coadyuvar a tener todos los avales como país, como Estado parte, de tal manera que garanticemos que estas recomendaciones, que estos instrumentos internacionales que están encargados de proteger los derechos humanos de las niñas y las adolescentes no sigan siendo objeto de estas prácticas criminales. Por eso, insisto, aunque no sea un problema que vivamos en nuestro país, cuando menos de manera pública no tenemos datos que haya grupos sociales que sigan haciendo eso en el caso de nuestro país, cuando vienen como personas extranjeras a nuestro país, sino que fundamentalmente se viven en otros países con algunas otras creencias religiosas contra las que en todo el mundo se está luchando para que se erradiquen. Es importante que como Estado parte contribuyamos a Naciones Unidas para que este tipo de instrumentos entren en vigor. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora